tenemos aquí la visita de Gloria Calero, la delegada del Gobierno, para la inauguración de la Oficina de la Violencia de Género. Es un paso más, aunque la oficina ya está en marcha desde principios de año, pero por el tema del COVID no se había podido inaugurar. Eso es, como usted dice, es así. Venimos a inaugurar esta oficina. Es una oficina que se dedica en exclusiva a la atención de las mujeres víctimas de violencia de género. Es un paso más en conseguir, en facilitar a estas mujeres que sufren la lacra de la violencia de género que acudan a una dependencia policial a denunciar. De esa manera preservamos al máximo su intimidad, facilitamos el hecho de la interposición de esta denuncia y además contribuimos a que los guardias y las guardias civiles que se dedican al seguimiento y la protección de estas víctimas de violencia de género pues tengan un espacio para trabajar y cumplir mucho mejor con esa función. Desde que está en marcha la oficina ya ha recibido, desgraciadamente me imagino, gente que ha venido aquí a... Sí, desgraciadamente la violencia de género pues está al orden del día, se producen casos habitualmente y evidentemente hemos usado esta oficina para atender a esas mujeres que han venido a denunciar. La ley debe de recaer con toda la fuerza contra el maltratador. Bueno, de alguna manera ustedes están para que esto se cumpla y que la mujer no sea víctima de esta lacra que estamos pasando. Afirmativo, es así es como tiene que ser. Todo el peso de la ley tiene que caer sobre esos maltratadores. Y la Guardia Civil lo que tratamos de poner es un granito de arena, como el resto de organismos, que esto es una tarea multidisciplinar, tiene que implicar al resto de organismos y organizaciones de toda la sociedad y nosotros, repito, lo que hacemos es tratamos de contribuir. En este caso, una vez que se ha producido el hecho, porque con esta oficina lo que hacemos es atender los casos de esas mujeres que ya han sufrido la violencia de género, pero bueno, que también participamos en la prevención, que es para mí muy importante, dando una serie de charlas por los colegios a los alumnos y a las alumnas que cada vez más pequeños para introducirles en los riesgos de la violencia de género, especialmente de esos, por ejemplo, micromachismos que hacen que esté oculto y se consideren actitudes normales cuando realmente no lo son. Por tanto, tres cosas importantes: material humano para combatir la violencia de género, material físico, una oficina en la que la gente puede, las mujeres pueden acudir en ayuda, y la tercera sería pues bueno, de alguna manera que la sociedad con esa educación a los más pequeños pudiese empezar a interactuar. Así que muchas gracias, capitán, y a seguir trabajando. Gracias a ustedes y aquí estamos para lo que haga falta, como siempre, para servir a los vecinos y a las vecinas de las localidades de Almusafes, Benifallo y Sollana. Toni González, alcalde d'Almussafes, davant d'un dia especial. Almussafes ja compta des de principi d'any en una oficina de violència de gènere, però avui la delegada del govern, Gloria Calero, la inaugura de manera oficial. Pues sí, la veritat és que contem en Almussafes un gran quartel que ens dona molts serveis en el nostre poble i també en Sollana i en Benifalló, però en concret avui el que anem a inaugurar són les noves dependències administratives, entre elles la nova oficina de violència de gènere i els despatxos annexos. Sobretot hem fet també un nou despatx per a que les persones que desgraciadament estan afectades per violència de gènere puguin estar amb la major de les discrecions possibles. La veritat és que és important que hi hagi un espai físic on la gent que sofreix aquesta lacra puga acudir. Damunt és una caserna en la qual hi ha gent que la protegeix i d'esta manera aquest espai físic visualitza molt el tema. Ojalá no tingueren que inaugurar este tipo de dependències, però la realitat és la que és. Tenim contínuament violència de gènere en la nostra societat.
desde que empezó, digamos, el fenómeno Biogen, que no es que sea un fenómeno nuevo, que eso se ha prolongado a lo largo de toda la historia, pero bueno, cuando ha adquirido ya cierta relevancia por la trascendencia social que han tenido este tipo de hechos, desde la Guardia Civil se ha hecho un esfuerzo importante para ir adaptándonos a nuevas tipologías delictivas y sobre todo en una materia tan sensible como es la atención a las víctimas de violencia de género, que no solamente priva la perspectiva policial, sino que tenemos que tener una perspectiva humana, una perspectiva social, es decir, una atención de conjunto. Hemos ido tratando de formar en todos los puestos de la Guardia Civil a personal especializado en la atención a este tipo de víctimas. Lo que nos fallaba era las instalaciones, porque evidentemente exigen unas instalaciones determinadas que permitan una intimidad, que permitan, pues si la mujer viene con los niños, que tenga un sitio donde poder dejarlos para entrevistarse con el agente, etcétera. Y en eso, pues dependiendo de las disponibilidades presupuestarias, hemos ido abriendo oficinas. No le puedo concretar ahora exactamente el número de ellas que tenemos, porque tenemos muchos acuartelamientos en la Comunidad Valenciana, pero en este caso además las instituciones están prestando su apoyo. Concretamente esta oficina se ha abierto no con presupuestos de la Guardia Civil, sino con una inversión de la propia delegación de gobierno, y seguimos pues formando a la gente en esa materia que realmente para nosotros ahora mismo representa uno de nuestros hitos más importantes. Para que la gente entienda un poquitín, cuando viene una persona a denunciar un caso, ¿cuál sería el seguimiento que se hace desde la oficina? Bueno, vamos a ver, aquí en principio lo que se recoge es la denuncia que da lugar a la apertura de un procedimiento procesal y al final un procedimiento penal, pero a la vez lo que hemos formado a las personas que están en estas oficinas es para dar un tratamiento integral, es decir, que hay un estrecho contacto con la Oficina de Violencia de Género, tanto de la Delegación de Gobierno como de las comunidades autónomas y con los servicios sociales, con lo cual al final a la víctima se le presta una asistencia integral. Se contacta también con la abogacía, hay abogados especializados por parte que prestan sus servicios contratados por la propia Generalitat para estos cometidos, y entonces pues a la víctima, desde que se le recibe la denuncia, se le dan todas las posibilidades de protección, se le ofrecen todos los servicios sociales, si tiene que ir a una casa de acogida porque no se sienta segura en su hogar, o se le acompaña a su hogar incluso a retirar sus pertenencias si no quiere continuar en el hogar familiar o en el punto donde ha recibido los malos tratos. Y luego ya, una vez que la víctima está asistida por parte de la propia Oficina de Violencia de Género, siguiendo unos parámetros que ha establecido la Secretaría de Estado de Seguridad, se hace una valoración de riesgo. Una valoración de riesgo que normalmente está sometida a cambios continuos porque las circunstancias también evolucionan, ¿no? En función de esa valoración, que es una serie de parámetros que se van puntuando, sale el nivel de riesgo, que puede ser bajo, medio o alto. Y con arreglo a ese nivel de riesgo, pues se establecen unas medidas policiales de protección, que en niveles bajos pues puede consistir en un contacto telefónico frecuente de la gente con la víctima para hacer un seguimiento de su situación, hasta un nivel de riesgo extremo que significa una protección las 24 horas del día permanente de la víctima. Ese es, digamos, el procedimiento hasta que ya la autoridad judicial toma la resolución oportuna. Y las medidas cautelares de alejamiento vemos que muchas veces no son lo eficaces que deberían de ser. ¿Cómo se podría poner otras medidas que fueran más seguras? Bueno, desde el momento en que una persona queda en libertad, porque claro, hasta que el juez dictamina que hay una culpabilidad, tampoco puedes ingresar a un presunto. Ahora todos somos presuntamente inocentes, no somos culpables, ¿no? Entonces se adoptan unas medidas dentro de lo que cabe, dentro de las posibilidades que tiene el sistema, pues lo más garantistas posibles, pero evidentemente lo que nadie puede evitar es que, aunque ponga unas medidas de alejamiento, si usted se puede mover libremente por la calle y sabe dónde vive la víctima, además conoce sus costumbres, pues sabe que va a la peluquería tal día o va al gimnasio tal hora y tal, esas son las cosas que le preguntamos nosotros a la víctima. Y vuelvo a decir, dependiendo también del tipo de riesgo, pues se le puede cubrir ese tipo de salidas. Por ejemplo, cuando ese riesgo que no es extremo pero que es alto, pues cuando vas a ir a la calle a llevar a los niños al colegio, aquellos puntos que son sensibles, pues por parte de las patrullas se monta un dispositivo. Y luego después están los medios telemáticos, es decir, lo mejor son las pulseras o de control que nos marcan cuando hay una proximidad, nos da unas alarmas a las fuerzas y cuerpos de seguridad, a la vez que también advierte a la víctima.
de que el agresor está dentro de un radio que no debería de haber interferido. Con lo cual ella busca sus medidas de seguridad, se pone en contacto con nosotros y a la vez nosotros ya recibimos la advertencia por parte de las empresas que gestionan este tipo de medios telemáticos. Muchas gracias, mi general. Gracias a ustedes, un placer. Sabemos las últimas estadísticas, es que una mujer tarda entre 7 y 8 años en ir a poner la denuncia. Eso nos da pie a pensar que algo tenemos que mejorar para que la mujer se sienta segura. Uno de los temas es que vengan a un entorno amable. Es necesario que tanto el entorno como los policías o los guardias civiles que van a atender a esa mujer estén preparados para saber cómo lo tienen que atender. Tenemos que, vuelvo a decir, que 7 o 8 años una mujer siendo maltratada. Por lo tanto, está en unas condiciones que necesita un entorno que la cobije, que la ayude. Y la mujer tiene que saber que las instituciones la vamos a cobijar y la vamos a ayudar. Esto, yo tenía ganas de venir aquí a estas dependencias porque bueno, han hecho un gran esfuerzo y yo me encanta que haya un cuartel donde tengan esa sensibilidad especial y que hayan buscado un entorno, como he dicho, amable para atender a la mujer cuando decide dar el paso después del martirio de vida que lleva y del sufrimiento de vida que lleva. Este año tenemos ya 37 víctimas de violencia de género. El 2019 se cerró con una subida bastante importante porque era similar a cómo se cerró el 2015. ¿Qué estamos haciendo mal o qué no estamos haciendo todavía para que realmente la violencia de género, la lacra de la violencia de género, desaparezca? 37 víctimas, 37 mujeres asesinadas. Hay que mujeres que no tenían por qué estar muertas y han sido asesinadas en manos de sus parejas, maridos, exmaridos. ¿Qué estamos haciendo mal? La sociedad cada vez es más compleja y esto es un problema donde hay miles de aristas que confluyen en este problema. Tenemos que seguir. No hay que decir que estamos haciendo mal. Estamos haciendo muchas cosas, y tenemos que seguir. Tenemos que seguir valorando y viendo en qué podemos mejorar para que la mujer se sienta más segura. Es señal de que no se siente segura. Por lo tanto, aún tenemos que doblegar los esfuerzos para que estas mujeres tengan la libertad de poder denunciar lo que les está pasando. Delegada, de alguna manera tenemos un espacio físico donde tratar la violencia de género con unos profesionales, pero las administraciones ahora tienen que profesionalizar mucho más a la gente que trabaja para que esa unión sea efectiva 100%, porque hemos hablado de 37 mujeres asesinadas, pero también hay niños. Sí. Vamos a ver, yo quiero que pensemos que hace 4 días
Esto era una cosa interna de la familia. Nadie entraba porque era una cosa que se apañan. Hemos dado un salto muy cualitativo en que ya no hay quien oiga un acto de violencia y no denuncie, sea quien sea, familiar, vecino, amigo. Por lo tanto, se están dando pasos. La Administración está continuamente formando a todos los actores públicos que intervienen en una denuncia, en un tratamiento. Yo tengo que decir que la sanidad pública, hemos entrado de lleno ahora a la búsqueda activa porque las mujeres han pasado por nuestras manos, digo nuestras porque ya hace 2 días estaba en la sanidad, las mujeres pasan por la sanidad pública, entonces ya hemos puesto un sistema en marcha para que la búsqueda activa de violencia de género. Quiero decir, yo creo que las administraciones públicas nos estamos acondicionando a que la mujer se sienta segura. Que tenemos que seguir trabajando, claro que tenemos que seguir trabajando. Esto es la lacra, yo creo que más denigrante que tenemos como sociedad. Esto es que estén asesinando a mujeres por el mero hecho de que haya un asesino que crea que es de su propiedad. Esto es intolerable. Y ya hay una conciencia colectiva de que eso es denunciable, de que no es una cosa del interior de la casa. Por lo tanto, estamos dando pasos, pero tenemos que seguir avanzando en los pasos, modernizando instalaciones, formando a las personas que están en primera línea para atender a las mujeres cuando deciden dar el paso, y ojalá y acortemos los tiempos de que cuando una mujer se siente víctima lo denuncie a la primera de cambio. También es importante que todo esto se una la sociedad civil, que se manifieste cada vez que haya, que como usted bien ha dicho, que cada vez está detectando más y denuncia, pero cuando desgraciadamente hay un acto de violencia, se manifiesten delante de los edificios municipales, en fin, de los edificios públicos, para que la gente vea que la sociedad civil está unida también contra esta lacra. Yo creo que ya es incuestionable, la sociedad ya denuncia, la sociedad se manifiesta y la sociedad aparta al maltratador. Creo que tenemos que hacer mucho hincapié ahora también en la educación en valores. No puede ser, esto ya estamos viendo violaciones en grupo, estamos viendo violaciones a menores. Vuelvo a decir que la sociedad cada vez es más compleja, porque es así, y entonces tenemos que profundizar, creo que es necesario profundizar en la educación, una educación en valores para no permitir que todo esto pase. Sabemos que se ve pornografía, las estadísticas están hablando de la pornografía a los 10 años, 12 años, esto es fruto de muchas cosas que luego pasan, de violencia, de violaciones y de sentido de propiedad de la mujer. Por lo tanto, aún hay mucho trabajo que hacer, estamos dispuestos, hay un gobierno que está dispuesto a uno de los ítems que ha puesto prioritarios en la recuperación, en la modernización de nuevo de este país, es la igualdad, porque es la base para que todo esto no pase. Por lo tanto, ahí seguiremos, ahí estaremos trabajando y tenemos un gobierno que lo tiene como prioridad. Por lo tanto, iremos avanzando. Muchas gracias, delegada. Gracias a vosotros. Gracias.